Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Ahora en esta oportunidad vamos a ver lo que es la comparación de fracciones. Bien, ¿qué quiere decir comparar las fracciones? Bueno, nosotros saber decir cuándo una es mayor que la otra, cuándo una es igual que la otra, cuándo una es menor que la otra, que estamos comparando siempre entre dos fracciones, ¿sí? Esto es muy importante y aparte vamos a tener en cuenta y muy en cuenta la clasificación de fracciones para que vean lo importante que es. Si no viste clasificación de fracciones, te invito a que lo veas para que puedas entender mucho más fácil esta cuestión. Vamos, ahora tenemos comparación de fracciones. Yo puse un cuadradito porque nosotros sabemos que para compararlo podemos tener los símbolos de mayor, de menor o también el de igual, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a poner acá dentro del recuadro una vez que detectemos cuál es la mayor y cuál es la menor entre las dos fracciones que estamos comparando. Bien, ahora empecemos con el primer ejercicio, con el primer ejemplo. Tengo un medio y tengo tres medios. Bien, ahora quiero que nosotros veamos lo siguiente. En primer lugar, ¿qué tipo de fracción es? Un medio, ¿sí? Una fracción propia, menor el numerador que el denominador. Acá tengo mayor el numerador que el denominador. Entonces, esto es una fracción, lo pongo acá y lo voy a poner con otro color para que lo recordemos. Esto es una propia y esto es una impropia. Ahora, ¿nos podemos dar cuenta cuál es mayor una que la otra? ¿O una con respecto a la otra? Sí, fácil. Acuérdense que el mayor siempre tiene la boquita abierta, ¿sí? Mayor es 3 medios. ¿Por qué? Y porque si nosotros nos ponemos a hacer, porque no todas las fracciones vamos a poder representarlas gráficamente, porque después si hablamos de fracciones de números muy grandes, nos va a ser imposible hacer la gráfica para ver cuántas partecitas tomamos la división y comparar este gráfico con el otro, y se nos va a hacer un poco tedioso. Por eso necesitamos ver esto. Y por eso también lo relaciono con la clasificación de fracciones, porque es importante. Tengo una propia y tengo una propia y una impropia, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que las propias son menores que 1, o que la unidad, o que el entero. Y que las impropias son mayores que 1, o que el entero, ¿sí? Entonces, directamente yo haciendo eso, yo sé que esta fracción es mayor que esta, ¿sí? Esto es la mitad de algo y esto es un entero y algo. Y medio en este caso, ¿no? Pero fíjense que yo sin hacer ningún cálculo, ningún gráfico, nada, sabiendo la definición o sabiendo la clasificación de fracciones, yo he podido compararlas a estas dos, ¿sí? Ahora, ya vamos a ir a ver cómo hacemos cuando no podemos detectar eso o no nos damos cuenta, cómo lo podemos hacer mucho más fácil. Sigamos con el siguiente ejemplo. Acá tengo una fracción de qué tipo. Y nos va a saltar en algún momentito porque, a ver, tengo menor el numerador que el denominador, propia, ¿sí? La ponemos acá, propia. Y esta, menor el numerador que el denominador, esta también propia, ¿o no? Los dos sabemos que están menores a la unidad o menores al entero. Entonces acá ya como que se me complica. Quizás me conviene hacer el gráfico, pero como les digo, cuando tenga fracciones de números mucho más grandes, no me va a convenir hacerlo. Y acá es donde yo quería llegar, ¿por qué? Porque nosotros para comparar fácilmente, ¿sí? Para que no hagamos tanto lío, lo único que tenemos que hacer es multiplicación cruzada, nada más. ¿Y qué es eso? Y multiplicación cruzada es multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda. Siempre este con este y después este con este. Denominador de la primera por el numerador de la segunda. Entonces 2 por 5, ¿cuánto me da? 10. Y 3 por 4, ¿cuánto me da? 12. ¿Qué número tiene mayor valor acá entre los dos que acabamos de obtener de lo que es la multiplicación cruzada? Porque 12 es más grande que 10, o mayor que 10, mejor dicho, ¿no? Entonces directamente la fracción 4/5 es mayor que 2/3. Ustedes como buena práctica pueden ponerse a hacer los gráficos y comparar. ¿Pero qué?
hagamos esta y esta en un mismo entero y dividamos ese mismo entero para poder comparar cuál tiene más cantidad que la otra, para que podamos decir, ah, sí, esta es mayor. Algunas fracciones es difícil verla en el gráfico porque pueden estar muy cerquita, digamos, de si tomo esto y la otra un poquitito más y no puedo notarlo visualmente quizás cuál es la mayor o cuál es la menor, y más si estamos trabajando en una hoja de blanco, de impresora, lo que sea, ¿no? Entonces, así de sencillo podemos encontrar esto. Volvemos acá, 1 por 2, ¿cuánto es? 2. 2 por 3, 6. Y fíjense cómo se me cumple que 6 es mayor que 2 y cómo lo habíamos puesto. Pero nada más que yo quería ver e interpretar los tipos de fracciones para ver si nos podían ayudar a darnos cuenta que podíamos comparar sin hacer ninguna multiplicación. Bien, ahora nosotros vamos a hacer la multiplicación acá, pero antes vamos a ver esto, ¿qué tipo de fracción es? ¿Qué tipo de fracción es? Una propia, ¿cierto? ¿Y esta qué tipo de fracción es? Otra propia, ¿o no? Bien, entonces sabemos que son menores al entero. Por lo tanto, si nosotros hacemos la gráfica, podríamos comparar, una dividimos en 4, la otra dividimos en 8, tomamos 2, tomamos 4 y vemos cuál es la mayor. Pero lo más fácil es hacer 8 por 2 o 2 por 8, esto me da 16 y 4 por 4 me da 16. Ah, nos habíamos olvidado de algo. ¿De qué? Esto es propia y esto es impropia. Sí, bárbaro, pero fíjense. 2 cuartos yo lo puedo simplificar. Acuérdense que simplificar es dividir por el mismo número arriba y abajo, numerador y denominador. ¿Puedo dividir por 2 ambos? Sí. Si divido en 2 esto, ¿cuánto me queda 1? Si divido esto, me queda en 2. Me queda un medio. Fracción irreducible. Acuérdense que cuando ya no tengo un mismo número para dividir el de arriba con el de abajo, numerador y denominador, ya me es fracción irreducible. Y esto se lo divido en 4, ¿cuánto me da 1? Y esto se lo divido en 4, ¿cuánto me da 2? Y miren los números que me dieron de la multiplicación cruzada. 16, 16, ¿cómo son? Iguales. En base a la simplificación de darnos cuenta que son dos fracciones como equivalentes, ¿sí? Por más que sean propias, son equivalentes, me representan la misma cantidad, ¿sí? Entonces nosotros acá podemos decir que esas dos fracciones son totalmente iguales. Vamos al que sigue. Le metí una fracción mixta para que podamos ver y podamos comparar. A ver, esta es una fracción mixta, por lo tanto, ya sabemos que las fracciones mixtas, como son también impropias, ¿sí? Siempre son mayores que la unidad. Ya sabemos, ya tenemos dos enteros completos seguros y un poquito más. Y esta es una fracción ¿de qué tipo? Una fracción aparente, ¿o no? Porque 4 dividido en 2, yo tranquilamente acá puedo sacar esto. 4 dividido en 2 me da de 2. Y ahora, ¿puedo ver fácil cuál es la mayor? Y sí, obviamente, la mayor, siempre con la boquita abierta, ¿quién va a ser? Esta. Porque los dos enteros los tengo acá. Y los dos enteros los tengo acá. Pero ¿quién tiene un poquito más? Esta. ¿Lo podemos hacer gráficamente? Sí, tranquilamente. Si yo tenía que pasar esta fracción a una fracción ordinaria, este número mixto, acuérdense que era este por este más este, denominador por parte entera más el numerador, me queda numerador y el denominador me queda el mismo. 2 por 2, 4 más 1, 5 medios. Y acá ya sabemos que tenemos una fracción impropia, pero acá me es más difícil darme cuenta con relación a lo que acabamos de tener. Por eso el ejemplo. Entonces, nosotros acá, ¿qué podríamos hacer? Si yo tengo 5 medios, que es exactamente lo mismo que este, y lo tenía que comparar con 4 medios, ¿sí? Que es lo que tenía antes, fíjense que a veces me conviene quizás hacer esto, ¿para qué? Para multiplicar cruzado. 5 por 2, esto me da 10. Y 2 por 4 me da 8. ¿Quién es la mayor? Y miren qué fácil que es. ¿Sí? Entonces, para finalizar con el video de comparación de fracciones, relacionándolo con la clasificación de fracciones también, vamos a hacer el último ejemplo y terminamos con el video. Acá tengo una fracción que es impropia, ¿cierto? Esto es impropio. ¿Por qué? Porque sé que va a ser mayor que 1. El denominador es menor que el numerador. Acá también me pasa lo mismo. Esto es impropia, ¿sí? ¿Puedo hacer la gráfica? Sí, puedo hacer la gráfica, pero nos podemos evitar haciendo el producto cruzado. Y fíjense que cuando eran iguales me daba los mismos números, obviamente.
Y acá podíamos comparar cuál era el mayor. Acá exactamente lo mismo. 5 por 4 me da de 20 y 6 por 3 me da 18. Quizás si yo las represento gráficamente a estas fracciones, a ver, tratemos de hacer, para terminar con esto, este va a ser mi entero, ¿sí? Esto tiene que ser bien dibujado y dividido en partes iguales. Yo estoy en la pizarra resbalosa y ni siquiera la regla me ayuda para hacerla perfecta, pero se sobreentiende que siempre tienen que ser partes iguales. Tengo que dividir en cuánto, en 3 partes, más o menos va a ser por ahí, ¿cierto? Y tengo que tomar 5. Y entonces, ¿qué me va a hacer falta? Otra gráfica más o un entero más, dividido también en 3 partes. Ahora, ¿puedo tomar 5? Sí, bárbaro. Tomo 1, 2, 3, 4 y 5. Todo esto me representa esta fracción. Ahora, yo tengo que hacer esta. Voy a tomar acá, recordemos que esto es diferente de esto, ¿no? Acá estamos haciendo la otra fracción. Voy a hacer el mismo gráfico, pero esta vez lo voy a dividir en 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Me alcanza para tomar los 6? No. Entonces voy a necesitar, porque sabemos que las dos son impropias, son mayores que 1. Fíjense, esto es 1, 2 enteros voy a necesitar, a pesar de que no lo tomo al entero completo. Y acá dividimos de nuevo, ¿sí? En 4 partes. ¿Cuántas tengo que tomar? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y fíjense que acá es donde yo quería ir. Que a veces, cuando yo hago la gráfica, fíjense que si yo la hago perfecta la gráfica, esta línea que viene por ahí, de donde viene por ahí, fíjense que pasa muy cerquita de esa. Y a veces es tan cercano que yo no me doy cuenta cuál es una más grande que la otra. Yo digo, no, son iguales. ¿Se entiende? Por eso es lo que yo les digo. Es por eso que también nosotros podemos hacer lo que estamos realizando, que es el producto cruzado, ¿sí? 5 por 4, 20, 3 por 6, 18. ¿Quién es mayor? Esta. Entonces, esta. Bien. Ahora, veamos en la gráfica. Nosotros acá podemos ver que acá me sobra ese pedacito, que esta sería un poquito más grande que esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ser esta un poquito más grande, ¿quién era esta? 5 tercios. ¿Y quién era esta? 6 cuartos. Bárbaro. Y ahí nos damos cuenta de que por ese poquitito, esta es mayor. ¿Sí? Bien. Comparación de fracciones. Si te gustó el video, dale like. Compartilo para que muchos más puedan ver este video. Y por supuesto, suscribirte para que puedas seguir viendo y seguir teniendo videos como este. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.